juntos, a pesar del clima, poder compartir este tiempo en comunión a través del Zoom, y a dar el estudio que estuvimos realizando a lo largo de varias reuniones los días que estudio sobre sectas y religiones. Y qué importante fue a lo largo de este tiempo conocer e interiorizarnos sobre lo que creen estos diferentes grupos, que a veces por ignorancia creemos, ¿no?, que compartimos la misma fe, el mismo Salvador. Incluso a veces compartimos charlas con personas que asisten a una de estas sectas, por ahí porque son compañeros de trabajo o conocidos, y perdemos la oportunidad, ¿no?, de darles el evangelio, la verdad, las buenas noticias, porque creemos que ya tienen a Jesús en su corazón, ¿no? Y bueno, qué importante fue a lo largo de este tiempo conocer dónde están parados estas personas que yo creo que en su mayoría tienen un deseo sincero de buscar a Dios, pero están haciéndolo en un camino que es el equivocado. Y hoy veíamos en el devocional que Pablo le escribe allí en 2 Timoteo capítulo 4 a Timoteo justamente sobre la importancia, ¿no?, de predicar la palabra, de estar a tiempo, fuera de tiempo. Decía ahí en el versículo 2, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto que Pablo le encarga a Timoteo también es lo que el mismo Señor nos encargó a cada uno de nosotros, de predicar la palabra. Y hoy vamos a ver también acerca del Evangelio, ¿no?, de las buenas noticias que tenemos que comunicar a toda persona, a todos aquellos que están sin Cristo y que si no se acercan a Él, si no le reciben y no le reconocen como Salvador, les espera un destino de perdición, ¿no?, y de condenación. Y también el versículo 3 del devocional de hoy, allí en 2 Timoteo, hablaba, ¿no?, sobre los últimos tiempos, de cómo las personas no van a querer disponerse a escuchar acerca de la verdad, sino todo lo contrario, que la van a rechazar y que se van a amontonar maestros falsos, ¿no?, que van a apartar de la verdad a las personas. Entonces, teniendo en mente cuánto más nosotros tenemos que pararnos para poder contarle a las personas de la verdad de la palabra de Dios, de que Jesucristo un día vino a este mundo y dio su vida por cada uno de nosotros, y que por gracia cada uno de nosotros podemos alcanzar la salvación y tener una eternidad con Cristo en el cielo. Para poder terminar un poquito lo que fue el tema de sectas, vimos a lo largo de este tiempo acerca de los mormones, de los testigos de Jehová, vimos también del catolicismo, de los adventistas, y hoy vamos a modo de cierre ver algunos principios que nos van a ayudar a nosotros a reconocer, ¿no?, a reconocer a aquellos grupos que pueden estar encuadrados dentro de lo que nosotros definimos como una secta. Y lo vamos a hacer a través de los 4 signos matemáticos, los signos algebraicos. ¿Se acuerdan ustedes, no? En la primaria la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Cuando pensemos en el signo más de sumar, tenemos que pensar que aquellos grupos que le suman o le añaden a la Biblia otra autoridad están encuadrados dentro de lo que es una secta, ¿sí? A veces a través de la misma organización o el líder fundador o algún apóstol o profeta es aquel que le suma, ¿no es cierto?, autoridad o otra autoridad a lo que es la misma palabra de Dios. Si pensamos en el signo de resta, el menos, también las sectas lo que hacen es restarle a la persona o a la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hacen a Jesús menos que Dios, o disminuyen la suficiencia de su obra en la cruz para perdonar pecados y dar vida eterna. Y un ejemplo lo vimos con el caso de los testigos de Jehová, que ellos enseñan que Jesús es un ser creado. También vimos que los mormones dicen que Jesús es un Dios entre varios dioses, ¿no? Y con estas enseñanzas desviadas de lo que es la sana doctrina de la Biblia, bueno, le restan a lo que es la persona y la obra de Cristo. También si pensamos en el signo de la multiplicación, ¿sí?,
tenemos que identificar a las sectas como aquellos que multiplican los requisitos de la salvación. Nosotros sabemos que la Biblia dice, es clara en esto, y después lo vamos a ver cuando veamos el verdadero evangelio, que la salvación es algo sencillo, que es por gracia, que Cristo lo hizo todo en la cruz porque Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Sin embargo, lo que hacen las sectas es multiplican los requisitos de la salvación. Es decir, que te dicen que para ser aceptado ante Dios hay que ser parte de su grupo, hay que bautizarse, etcétera, 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 y agregan un montón de requisitos, ¿no?, que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Y en último lugar, el signo de división, que también nos va a servir como una ayuda a memoria para identificar a las sectas como grupos que dividen a la iglesia de Cristo. Ellos dicen que solo en su organización se encuentra la verdad y el resto están errados, ¿sí? Generan una división. Entonces acuérdense de los 4 símbolos matemáticos: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y a modo de recordatorio, las sectas dicen poseer una nueva verdad, aparte de lo que es la verdad bíblica. Ellas inventan nuevas interpretaciones, tienen una fuente de autoridad por encima de la Biblia, predican a otro Jesús, mantienen una posición de rechazo hacia el cristianismo verdadero, también enseñanzas ajenas a la Biblia sobre la persona de Dios, tienen doctrinas cambiantes, mantienen una autoridad rígida, predican una salvación por obras y proclaman falsas profecías. Bueno, esto debe ser un recordatorio para que nosotros podamos tener claridad al momento de identificar a diferentes grupos que muchas veces son llamados cristianos también, y para darnos cuenta que ellos también necesitan conocer del verdadero evangelio. Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y esa es nuestra tarea, es la gran comisión o la misión que el Señor Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. La otra vez se dijo, creo en la reunión también, que la iglesia del Señor es comparada con un bote de 2 remos, ¿no? Y hace un tiempito atrás el gaucho me hablaba de esto también, y me quedó grabado, que la iglesia va navegando, por así decirlo, con el uso de 2 remos, el remo del evangelismo y el remo de la enseñanza. Pero si falta alguno de estos 2 remos, la misión de la iglesia se va a ver de alguna manera entorpecida. ¿Y qué va a pasar con el bote? Va a empezar a girar, ¿no?, sin ningún rumbo fijo. Entonces, qué importante es entender esto también, que nosotros como Iglesia del Señor podamos tener en claro estas 2 funciones primordiales: la enseñanza de la palabra de Dios para conocerle más a Él, pero también la importancia del evangelismo. ¿Y qué es el evangelismo? Justamente transmitir y vivir el evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que entender que Dios es el que nos capacita para esta misión. Por eso nos dio el Espíritu Santo que mora en cada uno de los hijos de Dios, para cumplir la labor de ser testigos del Evangelio de Cristo. Muchas veces tenemos excusas, ¿no?, para no encarar la responsabilidad que tenemos por delante. Y a veces nos involucramos en un montón de actividades, pero esas actividades lo que hacen de alguna manera es ser un obstáculo para no cumplir con la misión que tenemos de evangelizar. Hay un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento, que es el ejemplo de Jonás. Dios le encarga a Jonás que vaya y predique a Nínive. Y él, por diferentes circunstancias, por miedo, por temores, decide tomar un rumbo totalmente contrario a lo que era el mandamiento de Dios para su vida, ¿no?, esa misión que Dios le había encargado. Y a veces nosotros también, con nuestras decisiones, con las actividades que llevamos adelante, estamos dejando a un lado la responsabilidad que Dios da a cada uno de nosotros. Y vamos a reflexionar sobre 3 cosas, en primer lugar, que nos hacen ver la necesidad imperiosa o urgente que tenemos cada uno de nosotros de cumplir la misión de evangelizar y llevar la palabra de Dios. La Biblia habla de 3 cosas reales:
En primer, la orden o el mandamiento de Dios es algo real. Tenemos en su palabra muy claramente. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos una orden, un mandamiento de Dios, que es real y que no podemos mirar nosotros para otro lado y desentendernos de esto si realmente somos hijos y siervos de Dios. Y también en Marcos 16, 15 al 16, y en el resto también de los evangelios, está la gran comisión, ¿no? De ir y predicar a todas las naciones y hacer discípulos. En segundo lugar, otra cosa que es real es el cielo. El cielo es real, y lo dice Juan 14, 1 al 3. Evangelio de Juan 14, 1 al 3. Un pasaje hermoso que nos llena de esperanza, ¿no?, a los hijos de Dios, porque el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es otra gran realidad. El cielo es una realidad y es lo que nos da esperanza a cada uno de nosotros de que un día vamos a estar en las moradas del Padre Celestial, esas moradas que Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Entonces, el mandamiento o la orden de Dios de predicar es real. El cielo es real, pero también es real el infierno. Dice Lucas 16, después lean en su casa todo el capítulo que va o el pasaje que va desde el 19 al 31. Ahí habla del rico y Lázaro, ¿no? Y cómo estas dos personas mueren, y uno es llevado, en el caso de Lázaro, la persona pobre, el mendigo, es llevado al cielo o al seno de Abraham, y el rico es llevado al infierno o al Hades, ¿no? Y vamos a leer algunos versículos nomás para entender la importancia de que el infierno también es real. Dice en el versículo 24 que cuando el rico se vio que estaba en el infierno, dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envías a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes de tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, o sea, Lázaro estaba en el cielo siendo consolado, y tú atormentados, el rico tuvo otro destino. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Y qué le pasa entonces a este joven rico? Él ya se dio por condenado, por perdido, porque ya se encontraba en el infierno. Entonces se empieza a preocupar por sus familiares que aún estaban en este mundo, en la tierra, y dice, te ruego que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjense, ¿no?, la realidad del infierno y cómo la Biblia nos enseña que este hombre que en vida rechazó al Señor, ahora estaba desesperado, atormentado, sufriendo y preocupado, o sea, era consciente de aquellos seres queridos que aún tampoco se habían arrepentido y les esperaba la misma condenación. Entonces, tenemos un mandamiento del Señor que es real y lo tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque el cielo también es real, pero también es real el infierno. Hay un pasaje muy conocido en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, ustedes lo recuerdan, ¿no? Donde dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y este pasaje nos habla y nos enseña también acerca de 3 clases de personas que van a doblar sus rodillas ante Jesús. Un día todos nos vamos a presentar ante el trono de Jesús. Él se va a sentar para juzgar. Por un lado, nos vamos a arrodillar en el cielo los salvos, ¿sí? Aquellos que en vida hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero también en la tierra se van a arrodillar los vivos.
y debajo de la tierra los condenados. Ahora, en ese momento, va a haber en el universo 3 tipos de rodillas. Las rodillas de piedad, las rodillas de vergüenza y las rodillas de adoración. ¿Cuáles son las rodillas de piedad? Bueno, aquellos que se den cuenta en ese momento que Jesucristo realmente es el Señor, ¿no? Pero va a ser tarde para una oportunidad de salvación, por más que ellos clamen y pidan perdón, no va a ser el momento porque la cortina de la eternidad ya se habrá corrido, se habrá cerrado. Esas son las rodillas de piedad. Las rodillas de vergüenza son aquellos que van a tener la oportunidad de reconocer a Cristo, de ser salvos, pero no van a tener la oportunidad de tener una vida de fruto para el Señor. Va a ser aquello mencionado en 1 Corintios 3:15, los que serán salvos así como por fuego. Y en tercer lugar, las rodillas de oración de aquellos que, como Pablo, podamos decir, si el Señor lo permite, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice 2 Timoteo 4, 7 al 8. Y la pregunta es, ¿qué rodillas tendremos nosotros, ¿no? Para en aquel momento doblegarnos frente al Señor y reconocerle como nuestro Señor y Salvador? Pensando en lo que es el evangelismo, que es el tema que vamos a ver hoy, o el evangelio, debemos considerar algunas cosas. En primer lugar, el evangelio son noticias, no son instrucciones. ¿Qué quiero decir con esto? Las buenas noticias, que eso es lo que etimológicamente significa la palabra evangelio, las buenas noticias, no son instrucciones en el sentido de que nosotros no tenemos que hacer nada para obtener la salvación, ¿no? Sino que estas noticias, el término griego evangelio distingue el mensaje cristiano de otras religiosas y dice por qué era un gran evento histórico que cambiaba la condición de los oyentes y que requería una respuesta. Para esto se utilizaba originariamente el término griego que después es traducido como evangelio. Cuando venían y le decían al pueblo, vamos a tener un nuevo rey, esa era la gran noticia porque se suponía que un nuevo gobierno, un nuevo rey iba a cambiar la condición de la vida de esas personas. O por ejemplo en la antigüedad venían con las buenas noticias de que el rey y su ejército había ganado una batalla, ¿no? Una victoria, y venía con un botín. Eso cambiaba la realidad de las personas. Y después deriva el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento y se transforma en el sentido de que las buenas noticias ahora son buenas noticias de salvación que transforman la realidad de las personas que realmente confían en Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Pero tenemos que entender que nosotros no ganamos esta salvación, sino que la aceptamos, ¿no? Y que es un aviso acerca de lo que debemos hacer para alcanzar a Dios. En segundo lugar, el Evangelio es gracia, no es mérito, ¿sí? No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay buenas obras que nosotros podamos llevar adelante para alcanzar el cielo y el perdón de Dios. Hay 2 frases acá que le quiero leer. Una dice, el Evangelio es, y la frase sería, yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto obedezco a Dios, ¿sí? Reconozco que soy aceptado a través de la obra de Cristo, soy aceptado por Dios, y en consecuencia obedezco a Dios, deseo obedecer a Dios. En cambio, la religión, ¿qué dice? O el religioso. El religioso puede decir, yo obedezco a Dios, por lo tanto yo soy aceptado por Dios a través de Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La religión te dice, vos tenés que hacer esto y esto y esto para ganarte el perdón de Dios. Y eso es algo erróneo. El Evangelio te dice que podemos ser aceptados por Dios en Cristo o a través de lo que Cristo hizo. La palabra evangelio, como lo dijimos antes, significa buenas noticias, y se usaba el término para señalar el regalo que se le daba con alegría a la persona que traía buenas nuevas, pero también a las buenas nuevas mismas. En el Nuevo Testamento es usado más de 75 veces el término evangelio, y es usado por todos los evangelistas menos por el discípulo Juan o por el apóstol Juan. También podemos ver que el apóstol Pablo utiliza esta palabra unas 60 veces en sus epístolas, con excepción de la carta a Tito.
Pablo utiliza este término, por ejemplo, en Romanos 1:1 y habla del Evangelio de Dios. En Romanos 1:9 habla del Evangelio de su Hijo. En 1 Corintios 9:12 lo presenta como el Evangelio de Cristo. En 2 Corintios 4:4 habla del Evangelio de la gloria de Cristo. 2 Tesalonicenses 1:8 habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 1:11 habla del Evangelio glorioso del Dios bendito. Bien. El Evangelio también nos habla acerca de una persona, porque es el Evangelio de Cristo, pero también nos habla de un acontecimiento que realizó esta persona, porque nos habla acerca de la venida de Cristo a este mundo, y ese fue el gran acontecimiento al venir para darnos a conocer al Padre, como dice Juan 1:18. Vamos a considerar ahora de manera práctica cuáles son los pasos o los puntos que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando queremos compartir estas buenas noticias o el Evangelio del Señor Jesús a otra persona que aún no ha entregado su vida a Cristo. Algo muy importante, en primer lugar, es que nosotros tenemos que hablar a las personas acerca de un juicio. Todos vamos a tener que presentarnos delante del trono de Cristo, donde Él va a juzgar a las personas. Hebreos 9:27, creo que la mayoría lo puede conocer, este versículo dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Esto está claro, nadie te va a negar que todos vamos con un destino hacia la muerte, ¿no? Pero dice el versículo, está determinado que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces es importante compartirle a las personas y hacerles ver que la Biblia declara que después de la muerte nos vamos a tener que enfrentar a un juicio frente a Jesucristo. En segundo lugar, hablarles sobre el pecado. Hay muchos versículos, pero uno clásico que se suele utilizar en el evangelismo es Romano 3:23, ¿sí? Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos o separados de la gloria de Dios, y que el pecado es ese impedimento que no nos deja tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, porque Dios no puede soportar el pecado, y eso nos separa completamente de Dios, es el gran problema, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, ¿en qué orden le voy compartiendo esto a las personas? No sé si hay un orden establecido. Algunos pueden dar un modelo, ¿no?, de evangelismo, pero lo importante es uno tener un tiempo de interrogación con la persona, de declaración y desilusión, como suelen decir muchos los maestros de evangelistas, ¿no? De interrogación, ¿en qué sentido? Bueno, uno empieza a hablar con la persona, le empieza a preguntar, ¿no?, sobre su vida, sobre qué piensa, sobre qué cree, si realmente conoce a Dios, si cree a Dios, si asistió a una iglesia, si alguna vez leyó la Biblia, ¿no? Y las personas, si tienen interés, se empiezan a abrir y nos empiezan a contar. Seguramente a ustedes les habrá pasado, ¿no?, con algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo. Y las personas entonces declaran, hay un tiempo de declaración donde uno va conociendo sobre qué muleta está apoyada esa persona, ¿no? ¿Cuál es su fe? ¿En qué cree? Y después nosotros con la palabra de Dios tenemos que de alguna manera sacarle esa muleta a la persona, y va a venir una etapa de desilusión donde la persona a través de la obra del Espíritu Santo abre sus ojos y se da cuenta que está en un errado. Cuando uno habla con las personas, por lo general, la mayoría va a decir, y sí, yo soy una buena persona, soy un buen ciudadano, soy una buena madre, un buen padre, un buen vecino, un buen hijo, cumplo, trato de hacer las cosas bien, yo creo que tengo ganado el cielo por las cosas que hago, ¿no? Esa es, por lo general, la muleta donde se apoya la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo uno lo lleva a la etapa de desilusión? Bueno, compartiéndole pasajes de las Escrituras donde habla particularmente de que la salvación no es por obras. Por ejemplo, Efesios 2, 8 al 9. También muy conocido, Efesios 2, 8 al 9. Qué lástima, no me falta tanto, ¿eh? Un ratito más y entraba
estábamos hablando acerca de los puntos importantes a considerar cuando compartimos el Evangelio, hablarles del juicio, hablarles del pecado, y también interrogarlos para que ellos declaren su verdad sobre qué creen sobre Dios y la salvación y el cielo, y también confrontarlos con la verdad para que ellos puedan desilusionarse de todas esas cosas sobre las que se apoyan, ¿no? Y hablamos que la mayoría de las personas dicen o creen que son buenas personas, ¿no? Y que tienen derecho a ganarse el cielo por sus obras. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Por ejemplo, y podemos hablarles sobre la importancia de que la salvación es por gracia, que nosotros depositamos nuestra fe en la obra de Cristo y Él hizo todo para que nosotros recibamos el perdón y la salvación, y que no es por obra humana de hombres, ¿no? Y en cuarto lugar, otro punto a tener en cuenta, cuando evangelizamos, después que las personas entienden que se van a tener que enfrentar después de la muerte frente al Señor en juicio, que entienden que están separados de Dios por el pecado, que entienden que la salvación no es por obras personales, que no pueden hacer nada para ganarse el cielo, bueno, ahí presentarles realmente la obra de Cristo, y tenemos muchos versículos. Por ejemplo, Juan 3:16, lo podemos decir juntos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuántos versículos más que nos hablan de la obra, del amor del Señor, de cómo Él entregó su vida para darnos el perdón y la salvación. Y que nosotros tenemos que creer en lo que Él hizo ya por nosotros. Él pagó el precio por nuestra salvación. Y para terminar, les voy a compartir unas frases de algunos comentaristas bíblicos que también nos ayudan a reflexionar sobre la importancia de compartir con otros y de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Dice John MacArthur, la única razón por la que estás aquí abajo es porque en el cielo no puedes evangelizar a nadie. El pastor o el doctor Adrian Rogers también dice, ¿qué es un evangelista? Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Y A.W. Pink dice, la iglesia que no evangeliza se fosiliza, ¿no? Y fosiliza quiere decir una iglesia que se queda estancada, sin evolucionar y sin mejorar. Bueno, creo que la palabra de Dios es clara, ¿no? En cuanto a nuestra responsabilidad. Y comenzábamos mencionando el versículo que hoy leímos a la mañana. Ya el Señor nos habló hoy sobre la importancia de predicar la palabra y de instar, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo. Era una preocupación que tenía el apóstol Pablo y que quería encomendárselo a su discípulo Timoteo. Y el Señor nos habla de la misma manera a nosotros. Prediquemos la palabra. Algunos seguramente tienen ese don, ¿no? O esa facilidad para compartir el Evangelio. A otros quizás nos cuesta más, pero no por eso podemos nosotros eludir la responsabilidad que el Señor nos dio. Ir por todo el mundo predicando el Evangelio y hacer discípulos, ¿no? Que personas, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por la obra de Dios en sus corazones, puedan abrir los ojos a la verdadera fe en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y que esto pueda ser una responsabilidad, pero no una carga, sino que sea algo natural y una bendición para nosotros poder compartir con otras personas y decirle, Dios te ama, Jesús murió por vos, y que puedan experimentar la salvación y el perdón de sus pecados. Que el Señor nos bendiga.